Muchas gracias, doctora Arrieta, y continuamos nosotros desde los estudios en la capital correntina y me acompaña el doctor Alejandro Amarilla, es parte del plantel del Instituto de Cardiología de Corrientes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar, doctor. Gracias a vos por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, y a hablar de una noticia para nada grata, porque tenemos que hablar de un joven de tan solo 20 años que estaba participando de una competencia deportiva este fin de semana en la jornada de ayer en Carolina, en el municipio de Carolina, y a pocos metros de haber iniciado esta competencia fallece aparentemente por muerte súbita. 20 años en una actividad deportiva, doctor, y realmente enciende nuevamente las alarmas de los deportes extremos, de las condiciones climáticas incluso, y este tipo de actividades. Bueno, sí, realmente cuando sucede esto, que un deportista, que es el paradigma de la salud, ¿sí? Muere en una competencia, obviamente que genera una preocupación y un miedo en la población general. Y por eso es importante siempre hablar y desmitificar por ahí algunas cuestiones. Primero, la muerte súbita en el deporte es muy baja, es infrecuente. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y por eso es noticia, digamos, y es resonante que estemos hablando hoy del tema, porque realmente es infrecuente. O sea, hablamos de que un deportista de este grupo etario, 0,8 a 1 cada 100.000 a 200.000 participantes tiene posibilidades de morir en una competencia. Esto supera ampliamente el porcentaje de muerte súbita en la población general. O sea, se muere muchísimo más gente en la población general de muerte súbita o de otras causas que de deporte. Otra cosa importante de decir es que este chico había empezado, había hecho pocos metros, digamos, de la carrera, o sea, tampoco podemos atribuir esto al agotamiento, ni tampoco esto que dijiste que el clima, que es importante, yo siempre hablo del golpe de calor y demás, pero no lo podemos atribuir a este tipo de causa, a esta muerte súbita. Ahora, doctor, con lo que está diciendo, podemos entender que si una persona es propensa a padecer de muerte súbita, este chico podía haber fallecido fuera de esta competencia, quizás en su casa, haciendo cualquier actividad rutinaria. Absolutamente, de eso es lo que estoy hablando justamente. Esto le pasó en la competencia. Y fíjate, en otras competencias o en otras muertes uno puede atribuir a el clima. Hubo una competencia en empedrado, por ejemplo, de ciclismo, y había un ciclista de 40 y pico de años que tenía obesidad, y que estaba haciendo una competencia en un horario inadecuado, ponele. Bueno, en ese caso podemos decir que pasó. Y las causas de ese ciclista de 40 años y la de este chico de 20 son distintas. Y ahí hay que hacer la diferencia. Una de las causas en menores de 30 a 35 años, hablamos de enfermedades congénitas o genéticas. Congénita, ¿qué significa? Que se gestan y se desarrollan en el útero de la madre cuando el chico se está formando. Por ejemplo, la anomalía del nacimiento de una arteria coronaria que nace de un sitio donde no tiene que nacer. Y ese individuo puede vivir muchos años en su vida, puede de niñito, puede presentar una muerte súbita o puede vivir muchos años en su vida sin que se presente este problema. Y en algún momento va a pasar, ¿sí? Porque esa arteria naciendo de un lado que no tiene que estar puede provocar la falta de irrigación y la muerte. Otra cosa puede ser, también en este grupo etario, la anomalía genética. ¿Qué significa genético? Que es heredable de padres a hijos. O sea que si se muere una persona de la familia, como en este caso, uno debería investigar a todo el resto de la familia a ver si no tienen más posibilidades de presentar una enfermedad genética que predisponga a la muerte súbita, que de hecho hoy sabemos y conocemos que existen innumerables enfermedades. Igualmente, la tasa de muerte por esta causa dentro del total de las muertes súbitas es menos del 10% de las muertes súbitas en el deporte. El 90% se lo lleva la enfermedad coronaria y el 90% se lo lleva a las personas de arriba de 40 años. O sea que en este caso tenemos que deslindar absolutamente relación entre el hecho deportivo y el desenlace fatal. Yo no diría 100%, porque de hecho ocurrió ahí y eso obviamente que hay que investigar. Lo que pasa es que en la situación de una carrera también hay ansiedad, hay estrés, hay emoción, y en general cuando uno sale rápido, sale en forma importante, digamos, para competir, y eso obviamente levanta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y descarga adrenalina, y eso es el gatillo de las arritmias que pueden estar presentes solapadamente ya en este individuo sin que él lo sepa, sin que tenga conocimiento. Y bueno, y ahí es importante
recalcar y resaltar la importancia de la evaluación cardiovascular precompetitiva, la evaluación previa a cualquier competencia deportiva. O sea, solamente para una competencia, doctor, digo, porque uno se va en este momento, sí, con esta temperatura, con este sol tan intenso a esta hora, y se encuentra en la costanera acá a escasos metros, gente corriendo, gente andando en bicicleta. ¿Es necesario para ese tipo de actividades hoy realizarse un estudio previo? yo creo que la recomendación para la población general es que siempre se haga chequeos, y si uno hace actividad física, chequeos cardiovasculares también, y eso es alguna recomendación, y está bien. Pero una cosa es que uno lo haga como entrenamiento, donde las intensidades de esfuerzo por ahí no son las mismas, y otra cosa que lo haga compitiendo, donde la intensidad de la competencia imprime un riesgo mucho mayor, más elevado a los que están participando de esa competencia. Por eso pongo el acento en que desde el punto de vista de los expertos, nosotros nos reunimos a nivel de la Federación Argentina de Cardiología para establecer pautas de evaluación previa a las competencias, justamente por esto. Entonces, a nivel mundial, la recomendación, y a nivel nacional, la recomendación es que sí, a las competencias deportivas, previa a la competencia, se haga una evaluación preparticipativa que habilite a esa persona a poder competir en esa competencia que va a realizar. Más allá de lo que es el deslinde de responsabilidades y el asumir uno el riesgo para su salud, tiene que ser un examen a conciencia. Sí, digo, sí. porque en algunos lugares también a veces se ve con los certificados escolares, hay una especie de comercio, hasta se podría decir, de emisión de certificados de aptitud, cuando en realidad no se evalúa a fondo a la persona. Yo creo que ahí hay que hacer la salvedad, que el certificado de favor, que sabemos que existe también, Sí, que yo te exacto, conozco, me damos un certificado porque voy a correr y parece que estoy bien, porque soy deportista, hay que evitarlo, eso no tiene que existir más, digamos, ¿sí? Hay que evaluar a conciencia y tiene que ser personal entrenado para poder evaluarse, y eso es muy importante tener en cuenta. Y con respecto a los certificados que no son para competencia y en ámbito escolar, saber que hay normativas hoy del Ministerio de Salud de la Nación, digamos, que se presentaron hace poco, que nos dicen claramente, y esto es científico y apoyado por sociedad científica, que no es necesario hacer una evaluación precompetitiva para un niño en edad escolar, digamos, donde no va a hacer competencia, sino ciclo de educación física. Así que eso en realidad no es necesario, digamos, hacerlo, ¿sí? Así que, pero sí para las competencias, y son dos grupos totalmente distintos. Así que tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una muerte súbita en un joven en competencia y de una muerte súbita en una persona mayor en competencia, y para gente que va a hacer actividad física leve a moderada, llamémoslo así, que no necesita ningún tipo de evaluación. Si uno va a salir a caminar a costanera, no necesita una evaluación cardiovascular. Si tu hijo va a subir al árbol y va a correr en la plaza, tampoco necesita una evaluación cardiovascular. Ahora, si lo vas a poner a competir en una competencia deportiva, obviamente que te vas a asegurar previamente de que estés sano antes de participar. Muchísimas gracias, doctor, por los conceptos y por estas recomendaciones que siempre nos vienen bien a todos. La palabra del doctor Alejandro Amarilla, del Instituto de Cardiología de Corrientes, aquí desde los estudios de la capital correntina. Compañeros, adelante ustedes desde Estudios Centrales en Resistencia.